Uno, dos, tres, probando. Tonorama Podcast con Alex Lechuga. Hey, hola, en este episodio de Tonorama Podcast tuvimos como invitado a Santiago Solís. Con él platicamos sobre los ruidos de fondo que nos acompañan mientras trabajamos, el ser curioso, buscar el aprendizaje, ser niño provincia, el diplomado que hace ilustración, los problemas de la educación actual, ser compartido, los trabajos rechazados, el proceso creativo y preguntas finales. Hey, hola, hoy vamos a estar platicando con Santiago Solís. Estoy muy emocionado, ya tenía ganas de conocer más de su chamba. Me gusta bastante y está bastante interesante. De forma directa o indirecta ha estado en contacto con varios invitados anteriores del podcast, entonces va a estar chido conocer cuál es esa misteriosa conexión. Así que quédense hasta el final y pues muchas gracias por el tiempo, Santiago, por estar aquí platicando un sábado tan temprano. Tan temprano, pues más o menos. Más o menos. Ay, bueno, es que creo que a mí ¿Sí me me pasa oyes que ahí? soy muy... Sí, sí te escucho. A mí me pasa mucho de que soy muy nocturno, entonces creo que para mí las 11 es como un horario temprano, creo. Está bien, sí, no, pues yo también tenía un poco el horario así, pero bueno, ahorita lo platicaremos en la charla. Y pues nada, muy contento de estar aquí en este podcast que yo creo que a muchos nos ayuda luego en las sesiones de chamba. Cuando llega la música ya luego no te da, pues oír gente en esta chamba que luego es a veces solitaria, pues, si no escuchar gente dices, mira, pues sí, estoy conviviendo con alguien. Es súper raro que pase eso, ¿no? Como que en teoría es como que, pues es la música y hay miles de géneros y miles de cosas que puedes escuchar, pero sí realmente llega un punto en el que dices, ¿qué puedo escuchar? Ya no quiero escuchar música, quiero escuchar gente o quiero hacer otras cosas. Es que fíjate, a mí con la música me pasa, o sea, me gusta escuchar, pero me pasa que me pongo de DJ y entonces pongo una y lo digo, esta sería chida conectarle con esta otra. Entonces ya me distrae mucho. Entonces, a veces prefiero justo como podcast, porque, digamos, es como, o sea, por un lado, pues yo trabajo solo. Entonces, ahí en ese sentido, pues es un acompañamiento ahora en esta nueva realidad de la virtualidad, pues como un acompañamiento de gente, por un lado. Por otro lado, pues aprendes cosas también, o sea, la música pues sí te ayuda como en los ritmos, como estados de ánimo, pero luego los podcasts pues te enseñan cosas, ¿no? De historia, sobre cómo abordan, en este caso, por ejemplo, pues nosotros el dibujo, la ilustración, sobre pues algún tema que te interese, pues ahí, incluso hasta deportes, ¿no? Yo luego escucho de box y, o sea, aunque no practico box y me gusta, pues son cosas, o sea, como que me parece que es como muy increíble que eso pase. Aunque también hay gente que yo no lo puedo hacer, pero hay gente que sí, que ve películas mientras trabaja. Yo, si pongo una película, pues me pongo a verla, no me cuesta. Fíjate que yo empecé a hacer eso, como que tengo en la compu la pieza y en el iPad tengo la película. Entonces, como ir moviendo el ojo de vez en cuando. Ajá. Bueno, pero ¿ves películas que ya viste o ves nuevas? No, veo nuevas, pero tienen que ser en español porque sí, inglés ando distraído todo el tiempo. Bueno, yo conocí alguna vez a Marcus Chin, un ilustrador de Nueva York, muy bueno, en un taller, y él decía que ponía películas. Uh-huh. Y trabajaba, o sea, y él como que es alguien como con un trabajo muy detallado y muy realista, y yo decía, o sea, a mí concentrarme me cuesta un montón. Y ahora poner una película y que esté la escena de intrigas, yo me quedaría, o sea, no sé, por ejemplo, si pongo Robocop 1, me pongo a verla toda, o sea, aunque ya la vi como 5 veces, o sea, creo que prefiero luego los audios por eso, como no, aunque no los vea, es como un acompañamiento para mí en el estudio. Sí, las películas no es mala idea, pero haz de cuenta si una ilustración sin película te tarda 1 hora, con película es como 1 hora y media, 2 horas. Ajá. Porque sí tienes como estos breaks de, a ver esta escena, ¿qué pasó? Bueno, que también me pasa a mí con los podcasts, o sea, cuando escucho, por ejemplo, no sé, algo de historia. Bueno, incluso hasta de cultura pop, que dicen, oye, ¿ya viste lo que le pasó a tal? Y no la conozco.
es como de, ¿quién será? Y entonces ya me pongo aquí en el Google, tal, y entonces ya ahí justo algo que mejor era de 1 hora, pues entre los inters ya se hicieron 2, ¿no? Sí, no hay nada peor que quedarse con el chismecito a la mitad. Ajá, porque dices, ¿de dónde viene este? Y luego empiezas a jalar los hilos de dónde vienen las cosas y no acabas nunca. El internet es experto en ponernos esa... O sea, justo empiezas a ver, no sé, un video de, no sé, X canción, ves algo en la imagen o ves las sugerencias que te pone el mismo YouTube y te vas como hilo y acabas viendo 2 dinosaurios peleándose en un lodo, ¿no? O sea, como que yo venía justo a ver cómo se desarmaba un mouse y acabé viendo pelea de robots, ¿no? O sea, eso es así de absurdo el internet. Pero es chido también perderse así. Así el típico video de peleas chidas 2020, así. Ajá. O por ejemplo, yo luego pongo peleas, las mejores peleas del anime, ¿no? Y hay muchos que ni he visto, o sea, como que alguien hace una selección random y hay unos que digo, esa sí la vi, no, esa no. Y luego, por ejemplo, no sé, si es algo de Naruto, no voy a ver los 2000, 100,000 episodios de Naruto, o sea, como que también luego ahí sirve conocer eso y decir, bueno, esta serie es demasiado larga, no la voy a ver, pero hay de repente otras que a lo mejor son cortitas y son una joyita y pues sí, encontraste ahí algo interesante. Sí, entre tanto matar el tiempo, por así decirle, encuentras varias joyitas entre cosas que te puedan gustar, ¿no? Sí, sí. Y hablando de las cosas del internet, terminamos hablando mucho de videos, pero aquí venimos a hablar sobre Santiago Solís y su trabajo. Sí, bueno, que tiene que ver con eso también, o sea, creo que nosotros nos dedicamos a la imagen, me parece que, bueno, voy a ser una de mis filosofías, al menos, si es como ser curioso. Uh-huh. Entonces, me parece que luego tener como apertura a muchos temas, o incluso hasta interesarse por temas que uno no conoce, pues es ahí donde uno puede ir como ampliando, pues, tu mundo de imágenes, ¿no? O sea, creo que a veces, por ser una actividad solitaria o incluso por ser una actividad de cierta forma regional, es decir, nos juntamos con la misma gente, pues de cierta forma vas como cerrando tu espacio, ¿no? O sea, y por eso también vemos gente que, por ejemplo, no sé, ponen, hablando, por ejemplo, volviendo un poquito a la música, ¿no? Que de repente en una fiesta alguien pone banda y los que habían puesto música antes eran de electrónica y empiezan así, pinche música, esta porquería. Es como, pues no, es música y hay que entender de dónde vienen las cosas. Y cada lugar tiene un contexto y cada movimiento musical nació a partir de cierta cosa y se deformó a partir de otra. Entonces, como que esa curiosidad a mí me atrae mucho, o sea, me atrae mucho poderme poner como observador y ver el fenómeno y no juzgarlo como desde un sesgo, pues hasta como pues sí, como uno nace, ¿no? Como uno se va poniendo los límites. Pero si uno es abierto y vas, a lo mejor hay cosas que no entiendes y no comprendes y a lo mejor nunca vas a decir, me gusta, pero me parece importante observarlo al menos y ver las matices y las perspectivas. O sea, no creo que no todo es blanco y negro. Sí, no, aparte como lo que mencionabas hace ratito de que pues luego el trabajo del ilustrador o la persona creativa freelancera es mucho de estar en casa y creo que luego siempre está el conflicto de lo que hago en mi tiempo libre y lo que hago en mi trabajo, porque al final luego el trabajo termina consumiendo todo el día o algo así y luego uno se siente un poquillo culpable del tiempo libre, pero en realidad luego el tiempo libre y todo lo que haces en ese momento nutre mucho tu trabajo, ¿no? Ya sea como salir a caminar o salir a, no sé si te gusta la lucha libre, ir a la lucha libre, ¿no? O escuchar música o ir a conciertos, como que todo eso al final de cuentas nutre todo lo que haces y pues al final el trazo es tú, tu personalidad y pues creo que todo eso pues nutre esa personalidad. Sí, pues o sea, no hay que olvidar que pues de una u otra forma la ilustración también es una conversación, ¿no? Entonces,
a veces nos toca hablar con gente que no conocemos, o sea, a veces nos toca hablar con la misma gente con la que nos contamos, no sé, por ejemplo, si hacemos, por decir, carteles de música, pues sí, a lo mejor somos consumidores de música y nos gusta la banda a la que le hicimos el cartel, o sea, estamos en el mismo universo de los significados, ¿no? En el mismo como ecosistema. Pero de repente, no sé, alguien nos dice, oye, ¿quieres hacer por decir, esta imagen para una asociación, como de prevención del SIDA? Y entonces es como de, a ver, ¿qué tanto sé de la enfermedad? ¿Conozco a gente que la tenga o no? O sea, y ahí empezamos como a abrir unas puertas a las que a lo mejor no teníamos acceso porque no nos interesaba, porque simplemente pues no está como dentro de nuestro registro del día a día. Pero pues como nuestra chamba es comunicar con imágenes, o sea, obviamente podemos decir, no lo hago porque no me gusta. Esa es una opción, ¿no? Pero la otra es decir, le entro y me empiezo a documentar de qué pasa con las cosas. Y ahí justo creo que nuestras imágenes y nuestro trabajo personal se empiezan a nutrir como de todos esos pequeños símbolos que no ocurrían dentro de nuestro espacio y los empezamos como a adoptar y a mezclar. Y entonces pues sí, y junto con nuestra personalidad pues vamos perfilando pues lo que somos como creadores de imágenes, ¿no? Al final hay mucho de nosotros en las imágenes que está oculto a la mayoría de los ojos porque pues somos tenemos nuestras propias claves, ¿no? de encriptado, pero también hay otros que van a remitir a otra gente que tiene los mismos símbolos y van a decir, mira, puso esa rana porque claro, la rana en el siglo XVI, no sé qué, y ahí es donde empieza como la imagen a comunicar como algunos secretos que no son tan evidentes en la primera ojeada. Pero por eso digo que me gusta ser curioso, porque al final nos enfrentamos siempre a problemas de comunicación distintas y no necesariamente tenemos que estar cerrados a una sola idea, ¿no? O sea, no sé si toca, por ejemplo, oye, pues que una marca de brandy te invita a hacer algo, pues a lo mejor de pura curiosidad dices, pues ¿qué sabrá el brandy, no? A lo mejor lo pruebas y dirás, ay, no me gusta, pero hay una historia detrás de todo eso, de señor Brandy hizo el primer vacío y no sé qué vas. O sea, hay toda una, o sea, de todas las cosas, neta, hay una historia bien profunda y bien loca de cómo llegaron a hacer eso. O sea, creo que todo tiene un hilo complejo. Hablando de estos hilos complejos y como el ser curioso, para ti, ¿cómo fue el primer acercamiento de el término ilustración o la ilustración puede ser un trabajo o cómo fue ese? Porque igual uno de morrillo o adolescente como que dibuja, pero pues no sabe que también es un trabajo, ¿no? Porque en la escuela no es como que te digan, pues hoy vamos a ver la historia del que dibujó el empaque de Zucaritas o algo así, ¿no? Como que casos muy raros. Pues sí es raro, porque bueno, a mí me gustaba, bueno, me gusta dibujar, me gustaba dibujar de niño también. Y en algún momento, pues sí, como hacer imágenes me parecía como lindo. Me gustaba mucho una colección de libros que se llamaba Time Life, que a lo mejor mucha gente tuvo en su casa, como que eran temáticas, que era así de la evolución, las aves, el mundo mineral, o sea, como que había de muchas. Yo no los leía, porque pues, sí me daba flojera leer, como que no era muy lector de niño. Y luego, pero me gustaba mucho ver las imágenes, como que todo lo que era esquemas, todo lo que se explicaba con imágenes, me gustaba un montón. Y en algún momento, yo creo que donde vino un poco como la revelación de que había un oficio de esto, tal vez, pudo ser cuando en la universidad conocí a Gerardo Susán, que es un ilustrador mexicano, que estuvo muy chistoso de la historia. Bueno, no es chistoso, pero bueno, sí. O sea, él nació acá en la Ciudad de México. Y luego se fue a Torreón a dar clases y luego ahí se casó con una señora de Durango y luego se acabaron mudando a Durango. y ahí fue donde yo lo conocí porque me dio clases de diseño editorial. O sea, no tenía que ver con la ilustración. Pero él al final ponía proyectos donde él había usado como sus imágenes. Como, pues yo hice estos dibujos
y se hizo esto en el estudio y no sé qué. Y ahí dije, mira, pues hay alguien que sí vive, o sea, de hacer dibujos, porque regularmente en el diseño, la carrera de diseño, pues la gente no se vive de hacer logos, o por ahí medio hace libros, o como toma fotos, pero no necesariamente dibuja. Y luego después, en algún momento, ya como en el tercero de la clase, pues él me dijo, oye, ¿por qué no me ayudas como de asistente en el estudio, no? Y yo fui, entonces fui a trabajar con él, y yo en realidad tampoco dibujaba, o sea, él me ponía como a hacer la cosa de diseño, o sea, como, sí, los flyers y alguna cosa de libros, y mientras él pintaba, y si pintaba, me da mucha risa porque me daba como un pincel y una pintura blanca, y me decía, mira, de donde yo me salí del dibujo, ahí tú le tapas. Entonces mi chamba era como, o sea, lo más cercano a dibujar con él fue justo como parcharle algunas cositas de sus ilustraciones donde se había salido de la forma en la que tenía que tener el dibujo, ¿no? Pero pues a base de observar como que, y volvemos otra vez a la curiosidad, pues yo veía como de, pues usa acrílicos, usa pinceles así suaves. Ok, entonces ya medio yo en la casa intentaba replicar como eso, pues como Dios me daba a entender, ¿no? Como muy rústicamente. O sea, yo he sido muy de la autoenseñanza. Incluso hay una historia también que contaré ahorita de una vez, que es mi mamá me metió como unas clases de pintura en un lugar en el que ella iba a hacer tai chi. Era como un centro cultural de estos del ISSSTE, y en la como biblioteca había un curso como de pintura, y ahí me llevó, y pues ya ahí me ponía como a dibujar, pero el maestro después me dijo, pues tengo otro taller de pintura en otro lugar, y ahí pues ¿por qué no vas, no? Entonces ya me uní al taller, pero era muy raro porque nos pedía hacer bodegones, como ponía ahí cosas así, un sombrero y una bota, ¿no? Pero como que nunca nos dijo cómo usar la pintura. O sea, era como de, oiga, maestro, ¿cómo es así? Pues así, usted dele, ¿no? Y yo, pues, medio así, o sea, obviamente todo esto tiene técnica. Ya después, cuando investigas, mucho más después, dices, es que todo esto tiene técnica. O sea, todo esto tiene una idea de cómo metes el color de fondo, que necesita ser contrario al que va arriba. O sea, como hay una serie de conceptos y estructuras, pero que viviendo en Durango, y mucha gente que está en provincia pues lo entenderá, pues luego la educación es bien rara o es bien escasa, y entonces uno pues se tiene que valer de su curiosidad otra vez, como para cambiar esa realidad. O sea, porque a veces los medios que tú tienes a la mano, en este caso, por ejemplo, el maestro, pues yo le decía, oiga, ¿y cómo se hace esto? Pues así, échale más aguarrazo, échale más, o sea, pero cero técnica, o sea, cero de, a ver, esta es una cosa que es mitad de tal cantidad, lo revuelves, ¿no? O sea, hay procesos. Y entonces yo de un momento le dije al maestro, y eso es como una cosa que un amigo chileno se burla mucho de mí, porque yo le dije al maestro que si podía llevar unos cuadros suyos. Entonces los llevó y estaban bien feos. Entonces yo a partir de ahí dije, ¿yo qué estoy haciendo aquí en esta clase? Adiós, ¿no? Entonces, como que esas como, pues no quiero decir fracasos, pero como esos topes con ciertas realidades, a mí lo que me hicieron fue como decir, bueno, si yo quiero aprender, está en mi cuenta, o sea, está en mi lado, desarrollarlo, porque en la escuela pues nadie hace ilustración, pues ahí no voy a aprender nada. En la escuela tampoco nadie hace editorial, entonces pues tengo que aprender a partir de libros. Me interesa hacer publicaciones, pues tengo que sacarme las imprentas. O sea, como que hay muchas cosas como en mi educación que se ha ido parchando a partir de pues sí, de ser curioso y de aprender y de echar a perder un montón de cosas. Sí, ¿no? Como este rollo de... perdón. Sí, no, sí, dale.
Sí, pues como de esas paredes con las que uno choca al ser niño provincia, como que, bueno, yo soy de Cancún, entonces no es como que el lugar donde más museos hay o hay mucha gráfica. Ajá. Entonces luego como que, pues cuando empecé, recuerdo que empecé a estudiar la universidad había que una tienda de arte, ahorita ya hay más, ¿no? Pero en su momento era como que, bueno, aprovechar todos los talleres que hay, que vea, Ujú. o la herramienta de internet, ¿no? Fue como súper importante de conocer referencias, prueba y error, los tutoriales de YouTube, ¿no? Como que todo eso te va, pues lo que dices, ¿no? La curiosidad es lo que te termina dando herramientas de crecer en lo que te anda latiendo. Sí, no, y está loco porque ahorita que lo dices, o sea, en Durango de repente solamente hay un museo de arte contemporáneo que de repente, por ejemplo, llevaban la colección de FEMSA, que por ahí lo anda itinerando. Y para mí era como así la fecha, como, o sea, no, en el año no había nada, era así como, por ahí exponía a alguien local, pero pues no era como muy bueno. Y cuando llegaba esa era así de, no manchen, unos cuadros increíbles. Y entonces yo buscaba ver si había un catálogo y luego veía que costaba tanto y era como, no tengo dinero, voy a ver cómo le hago. Entonces, sí, sí, era como, pues sí, hay una escasez muy loca entre los cuates de provincia. Y uno se agarra de cosas, pues que lo inspira, ¿no? Y que, o sea, creo que por un lado ahí me cosa padre porque dentro de la carencia como que uno va encontrando formas creativas de hacer cosas. Eso me parece que es como una cosa interesante. Pero también es una realidad que en muchos lugares pues que no son capitales tan grandes, luego los recursos, o sea, encontrar como comunidades creativas que te impulsen es difícil y pues también puede ser muy frustrante para muchos. Entonces, aquí vendrá una recomendación a la gente, pues tomen talleres, digo, aunque no se pueda presencial, pues en línea. Yo creo que ahí es un punto de conexión bien chido con otras realidades. Ir tejiendo esos puentes con otra banda de otros lugares y ahí se va creando como pues tu base de seguridad, ¿no? Si tienes dudas, pues le preguntas a esa gente, pero pues sí, ir ampliando tu círculo, ¿no? Dentro de lo que puedes. Sí, pues al final fue como sí, aprovechar las herramientas que tienes a la mano y bueno, no sé si te llegó a pasar a ti, pero el conflicto como que, pues está CDMX y está chido y aprendo muchas cosas, o quedarme en el lugar donde soy y hacer comunidad a partir de las cosas que hago. O sea, se pueden hacer las dos, ¿no? Pero creo que a veces uno entra como en el conflicto de esas cosas. No sé si te llegó a pasar a ti. Sí, o sea, fíjate que hay movimientos que a mí me han gustado mucho. Por ejemplo, en Morelia, en algún momento estaba un grupo que se llamaba. Ay, ya se me olvidó el nombre. Monocromo. Ajá. Monocromo, que era una publicación que hacía fanzines, pero fanzines muy increíbles. O sea, yo creo que ni los hacían aquí en la Ciudad de México. Y era un grupo justo como de 8, bueno, como 6, 8 personas, de todos chavos de Morelia, como en ese momento. Estaban en la universidad y me estaban aprendiendo artes ahí. Y generaron este proyecto que para mí, en algún momento de la historia, seguro va a ser como un referente, como de esto se gestó aquí, y pasaron cosas muy increíbles. Porque además, o sea, el fanzine lo concibieron como todas las posibilidades. O sea, había unos que era una literal, era una USB que tenía unas cosas adentro. Otro era una caja con playeras. Otro era una publicación que lo veías con estos lentes que tiene como azul y rojo, como para verlo tridimensional. Otro creo que llegó a ser un VHS. Otro llegó a ser un libro impreso otro llegó a ser un libro para colorear. O sea, era como la capacidad de inventarse cosas era infinita. Y ahí es donde uno dice, claro, esas comunidades están muy chidas y qué bueno que existan, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo creo que en el momento en el que yo estaba ahí en Durango, como que no encontré ese grupo o ese segmento de personas creativas con las cuales acercarme, y para mí a lo mejor sí fue más simple salirme de ahí, yo creo. Pero ahora, por ejemplo, que estoy lejos y que hay una nueva generación que justo les pasó un poco como los de Morelia, que se juntaron entre ellos. Hay un proyecto chido que creo que se llama La Casa,
y son igual como 4 o 5 artistas, y luego hacen festivales, y hacen como, pues sí, actividades en la comunidad, y yo lo veo y digo, esos me hubiera gustado tener, o esos amigos me hubiera gustado tener cuando yo vivía allá. Pero pues son decisiones de cada quien. Yo creo que a veces te toca, pues sí, esa serie de comunidades y a veces no. Pero cuando sí pasan, creo que suceden cosas bien mágicas, la verdad. Hablando de proyectos mágicos y justamente hacer comunidad y ver cómo la bandita crece, esto de nueva o vieja generación, ya tiene rato que, bueno, la primera vez que me enteré de ese proyecto fue por Cristina Duan, coincidimos en un proyecto de Moodle, ¿no? Y yo dije, no más, como que existe algo así, como que pues siempre mi panorama era como que, pues Moodle y está el mundo del diseño, ¿no? Pero saber que existen como estos diplomados de ilustración, o bueno, en su momento fue Casa de Ilustración, pues se me hizo un proyecto muy chido y pues si nos puedes hablar más de él, porque vaya bandita invitada del podcast, pues fue parte de ir a aprender a ese diplomado. Sí, fíjate que estuvo bueno. Ese diplomado, bueno, yo originalmente había dado algunas clases en el que tenía Susan. Él tenía el mismo que me dio clases en Durango. Bueno, él después se fue a Querétaro y luego después regresó a la Ciudad de México. Pero digamos que él abrió como un diplomado ahí, en San Carlos, en la Academia de San Carlos, en la Ciudad de México, en el centro. Y él, pues sí, tenía como su proyecto de ilustración y de enseñanza. Y yo de repente llegué a ir unas 3, 4 veces y daba clases de portada. O sea, como de portada de libro o de cartel, de repente creo que me tocó ir. Pero iba, 2 clases y tanta. Y ahí conocí justo a muchos ilustradores también, como pues dentro de los alumnos. O sea, la comunidad de que va a aprender, pues varía mucho de edades. Entonces hay unos que eran más grandes que yo, hay unos que eran de la misma edad que yo, unos más chicos. Entonces, pues ahí había como gente con la que ya después me llevo muy bien y pues platicamos y todo esto. Entonces, en algún momento, la gente de la academia, bueno, que esto es parte de la facultad de la UNAM de Artes y Diseño, me dijo que sí quería armar un diplomado. Entonces, yo les dije, pues sí, estaría bueno. Y pues dije, ¿pero dónde? Y me dijeron, bueno, pues Gerardo está aquí en San Carlos, aquí en el centro. Tenemos, pero no tenemos nada en Xochimilco, que es donde está la facultad. Y dije, pues está bueno, pues te presento un programa y si te gusta, pues lo hacemos. Entonces, yo con Jesús Cisneros, que es un ilustrador español muy bueno, él me había invitado para hacer un diplomado para Centro, la escuela esta de cine y de diseño, que es como tipo Ibero acá, muy, muy mamalona. Pero no logramos como meter el proyecto, como que lo armamos y por algo ahí no se logró. Pero teníamos ya como un pequeño esqueletito del proyecto. Entonces ya con lo de la UNAM, pues yo dije, bueno, a ver, estoy yo, está Jesús, está también Juan Palomino, y vamos a meter también a Abril Castillo. Entonces ya entre los 4, pues nos sentamos como a desarrollar el programa, más o menos como la estructura de cómo iba a estar, porque eran muchas horas. O sea, la diferencia con el de centro creo que eran 30 horas, y eran 120. Entonces, pues sí, era una diferencia bastante sustancial. Entonces, entre 2 personas, pues no lo llenas, ¿no? Y ya empezamos a hacer el programa, y a partir de ahí como que lo dividimos en 4 etapas, que el primero era como el yo, o sea, como el cuerpo primero, y luego el segundo módulo era la casa, y luego el segundo módulo era la ciudad, y el último era el mundo. Es decir, como primero reconocerte tú como un ser que tiene unos límites físicos, en ese sentido, pues tu cuerpo y tu estructura y lo que ves. El segundo momento era reconocer que vives en un espacio,
que era pues sí, tu casa, que es como el primer lugar al que tú reconoces como un refugio. Y luego es la ciudad, que es cómo te relacionas con los que están a tu lado, tus vecinos, tu espacio externo. Y luego el mundo, que es cómo te identificas con todas las demás posibilidades que están fuera de ti, ¿no? Fuera de lo que tú conoces en tu espacio cotidiano, ¿no? Entonces creo que esa estructura como de lo micro a lo macro salió muy bien. Ahí empezamos a meter también invitados en ciertos momentos, y todo era como evaluación de cada etapa tenía un proyecto final, ¿no? Para evaluar, y el finalísimo era realizar como una publicación de algo que tú quisieras. Empezó como una publicación, pero después se fue abriendo. Los 4 veníamos del mundo del libro ilustrado, entonces estaba un poco perfilado hacia allá, pero también creo que lo que estuvo muy lindo del diplomado es que nosotros nos adaptábamos un poco al alumno, ¿no? De repente, si alguien quería hacer un cómic, pues apoyábamos a que hiciera un cómic. Si de repente alguien quería hacer un juego de mesa, lo apoyamos para allá. Si alguien quería hacer una animación, también. O sea, no estábamos cerrados a... Si no hacen libros, están reprobados, porque la verdad es que no era la intención del curso. Pero ciertamente los 4, pues teníamos como un pie dentro de los libros. Pero no era obligación hacer un libro. Entonces, el primer año, pues lo pusimos y estuvo como estábamos como muy nerviosos porque no sabíamos qué iba a pasar. O sea, era un experimento. Y me acuerdo que la revisión, o sea, cada uno de nosotros estaba encargado de un módulo. O sea, yo estaba encargado del primero, y luego Abril creo que del segundo, del tercero, y Jesús del último. Entonces, digamos que cada quien asumía como una responsabilidad de cada espacio. Y al final, como el consejo de sabios, nos juntábamos los 4 y revisábamos los proyectos de cada uno. Bueno, y eso sí, antes de llegar a este proyecto final, hacíamos una serie de tutorías. O sea, cada quien, digamos, agarraba un grupo de alumnos. Por ejemplo, suponiendo que fueran 20, cada quien agarraba 5 y les iba dando tutorías. Y esos 5 se escogían un poco con afinidad de lo que querían hacer. Entonces, por ejemplo, si alguien quería hacer, no sé, cómic, pues casi regularmente me tocaban a mí, porque yo pues leo cómics y me gusta como analizarlos, estoy como más cercano a eso, entonces me tocaban a mí. Si eran cosas de más, como de escribir y cosas así, por ahí tenían más que ver con Abril, y así se iban repartiendo. Y al finalísimo, pues había esta revisión donde llevaban los proyectos. Y ese primer año sí fue como, o sea, yo creo que sí lloré cuando llegaron las cosas. No de tristeza, sino de gusto, porque estaban muy increíbles. O sea, como que sí nos quedamos de, ay, ¿a poco les ayudamos a hacer esto? O sea, sí fue muy mágico, sí fue como muy cabrón. Y la gente también estaba muy contenta. O sea, como que se juntaron ahí una serie de sucesos como muy bonitos. Entonces la gente se sentía motivada, nosotros también como que nos motivamos también al verlos, pues sí, empujar un montón los proyectos y los ejercicios. Y cuando justo pasó como esa primera revisión, que todos acabamos hasta, pues sí, pues siendo como a comer y a festejar que salió muy bien, sí fue como de, órale, este proyecto, pues sí, tiene mucha estrella, ¿no? Como que tiene, o sea, entre la materia prima que tienes, que son los alumnos, que le echan un montón de ganas, más nosotros que metemos como la parte profesional, con invitados y nuestra propia experiencia, y obviamente una buena vibra adentro, salió algo muy chido. Entonces sí, creo que ese ha sido un proyecto como muy, muy mágico. Y eso ya después lo repetimos 5 años. Cada año siempre, yo desde el principio, bueno, a mí me tocó ser el coordinador, entonces pues me tocaba a mí ponerle, como dicen, el pecho a las balas, porque me toca a mí la parte de pues yo soy el enlace con la universidad y es pelearme con la burocracia universitaria, que es horrible, que es la parte fea que nadie quiere ver y que ahorita igual también lo platicaremos en un punto.
Y me toca también toda la parte como de los pagos y llevar como la logística y la programación. Entonces, creo que... bueno, y yo también puse, o decidimos también en conjunto, que tenía que haber primero una evaluación de los alumnos hacia nosotros. O sea, de qué sí les gustó, qué no les gustó, pero sí, sinceramente. Y luego también una evaluación de nosotros desde la perspectiva de cómo vimos los módulos y cómo funcionaban los módulos. Entonces había un doble seguro de mejoría del proyecto. O sea, creo que estos proyectos tienen que estar siempre en movimiento y en constante revisión para que cada año se vengan como actualizando. Por decir algo, el primer año metimos grabado y animación. Bueno, animación como, pues sí, como para hacer unos GIFs animados, ¿no? El problema ahí fue que animación requería mucho más tiempo y es algo como mucho más especializado, entonces verlo como tan leve creo que no nos funcionaba, entonces decidimos pues andábamos platicando sobre el proyecto. Aunque hicieron cosas muy chidas, pero yo creo que de animación pues prácticamente es los primeros resultados, hacer ¿no? todo, lo emocionante nada que más fue de ver animación, ese porque proceso, técnicamente es ver todo el trabajo, una cuestión distinta, porque tienes que tener como la habilidad de la programación, de saber el programa y bajó eso. Todos sus proyectos finales. Y tiene otros recursos narrativos, o sea, que tal vez no empataban de tanto con lo que esta hacíamos, parte porque imagen en del- movimiento es otra de la autocrítica, como de corregir el rumbo. O sea, cada año había estas evaluaciones y eso pues sí nos hacía replantear como mover una cosa para acá, otra cosa para allá, algunos alargarlos un poquito más de horas, otros quitarles horas. Entonces me parece que para mí era como que todo fuera muy orgánico, o sea, que todo se estuviera fluyendo y que no fuera algo que se estancara, porque creo que a veces la educación artística tiene eso, como ponen un programa y ese programa dura 10 años y el maestro sigue dando la misma clase de siempre y hasta incluso ya tiene copias de las copias de las copias y ya cuando, o sea, ya hasta lo dan con flojera. O sea, no sé si te ha pasado luego de repente, cuando alguien ya se sabe también su tema y que no se busca descolocarse, ya hasta, no sé, como que va perdiendo el alma en las cosas. Sí, ¿no? Como ya se tienen los mismos chistes de todos los años. Sí, o sea, ya saben así de voy a decir el mismo chiste Sí. ahí y ya hasta como que sabe que no se van a reír más que 3 personas. No sé, o sea, me parece que ese es el problema que tiene la educación en general, como que creo que la vida creativa se mueve mucho más rápido en general y para que cambie un plan universitario, híjole eso. O sea, primero tendría que cambiar el director de la facultad y luego después ahí el director de carrera y luego de ahí poner un nuevo plan y luego ese plan se meta consenso, no sé qué, y luego a ver si los maestros están de acuerdo o no. Y eso puede pasar 2 años, 3 años, ¿no? O sea, y en cambio, en el día a día, pues es como de, oigan, que ya salió Procreate, a ver, ¿cómo funciona? Y entonces, en un año, ya tienes un montón de gente usando una plataforma nueva relativamente y estirándole las posibilidades técnicas, ¿no? Por a dónde va, no sé qué. O sea, aquí hablamos de una cosa como de tecnología, pero también ocurre en el conocimiento, pues poco a poco hay estructuras distintas en el día a día y creo que pues sí, la universidad le cuesta bastante moverse. Entonces, ahí, por ejemplo, ese fue como una decisión pues mía, un poco como de cerrar el proyecto de momento. Por un lado, porque hay una burocracia muy difícil de lidiar en la universidad. O sea, bueno, como que siento que se divide en 2 partes, como entre la gente que da clases, como en mi caso, y la administración. Y no son cosas compatibles de esta forma. Por un ejemplo, yo en Xochimilco pedí el taller de grabado para hacer unas piezas. O sea, yo llevaba un maestro de grabado que pues, sabe usar los materiales, o sea, sabe usar todo. Y cuando iba a pedir el salón, me decían, no, es que es del maestro tal. Y yo decía, ¿cómo que del maestro tal? Pues es de la universidad, no, o sea, no lo vamos a dañar, no lo vamos a destruir.
traigo una persona que se dedica a esto. Uy, no, pues está difícil. No, Entonces, ¿qué hacía yo? Pues me iba por fuera y conseguía un taller de grabado con un amigo. Entonces pagábamos el taller de grabado por fuera. De repente también, por ejemplo, te dan un calendario de días en la universidad y decía, por ejemplo, no sé, viernes sí hay clases, sábado también, no sé qué. Y el sindicato decía, no, pues como el puente cae en lunes, nos vamos a agarrar desde el sábado, ¿no? Desde el viernes incluso, ¿no? Y entonces tú tenías un calendario oficial de la universidad, pero el sindicato decía, pues no vamos a abrir, lláganle como quieran. Y entonces para mí era una clase que faltaba. Y para mí era importante cumplir el programa. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues rentábamos un salón de clases en otro lugar y damos la clase. Entonces, había una diferencia de compromiso. O sea, mi compromiso con el diplomado sí era del 100%. Sí era de, yo estoy aquí para ayudarlos. Y tenemos un programa y se va a cumplir como a rajatabla, ¿no? Y la universidad es como de, ay, no, pues es que no hay clase, no, pues es que no hay salón, no, es que no hay, quién sabe quién se robó el control del proyector. Ay, es que, o sea, excusas, y es súper complicado batallar con eso. Y luego los pagos son súper tardados también, son, no sé, de que empiezas a dar clases a que te pagan el primer cheque, 3 meses. Oh, no Y manches. entonces ahí es donde uno pues está complejo. Entonces yo lo que hacía era de mi dinero, yo le pagaba a todos los maestros. Y o sea, es decir, yo digamos hacía como la apuesta de riesgo de yo pago todo y luego después la universidad me lo pagará en algún momento después de que pase el tiempo, ¿no? Y es una cuestión de compromiso y de respeto a la profesión. O sea, a mí me interesa mucho que sí sea una profesión, o sea, una cosa profesional. Y lamentablemente la academia luego no lo hace tan profesional como tendría que ser. Entonces, ahí es donde empiezan como a abrir las diferencias. Y son cosas que pues yo no coincido. O sea, porque eso si lo llevamos al punto laboral es lo mismo. Cuando un trabajo te dicen, por decir algo, oye, hazme un mural y tú le haces tu cotización y le dices, bueno, pues son, no sé, 20,000 pesos. Terminas tu mural, tú ya compraste tus materiales, tal, haces la chamba y luego te dicen, pero ¿sabes qué? Pues en 5 meses te lo pago. Y tú, oye, pero pues ya está hecho. O sea, yo ya le invertí, ya viajé a tal lugar, hasta compré cosas, compré una escalera, no sé. Y tú me dices que me lo pagas en... Pues no es ser profesionales, ¿no? Porque tenemos un acuerdo. Y yo pongo el ejemplo del avión. Si tú vas a comprar un boleto del avión y dices, oye, pues quiero viajar hoy, pues te van a decir, pues cuesta 50,000. ¿Por qué tan caro? Pues porque quieres subirte hoy. ¿Se quiere subir o no se quiere subir? No, pues sí, pues padre. Para tomar un precio más barato, pues tienes que hacer una planeación de tiempo. Y lo tienes que comprar con anticipación, pero o sea, como que siento que la parte creativa luego a veces la gente la estira así como de, pues como viven del aplauso, pues pueden aguantar sin comer 1,000 años, ¿no? Entonces ahí es donde yo siento que tenemos que hacer más respeto al oficio. Y ese respeto viene desde tú das tu clase, acabando tu clase recibes tu pago. No te vas a meter al problema de es que Leonardo no me ha pagado en 3 meses. A ti no te importa eso. Yo como mediador tengo que solucionártelo y te tengo que respetar. Pues tu chamba, tú hiciste tu chamba, ten tu plana. Y fin, y eso mismo yo lo llevo a la práctica también profesional. O sea, cuando yo trabajo con gente haciendo proyectos de ilustración en los que yo no ilustro, sino me toca dirección de arte, pues generalmente les digo, mira, tú terminas tu trabajo, aquí está, dame tu número de cuenta y te pago. Que así te vale si yo así de mí el cliente no me pagó, ¿no? Pero tú hiciste tu chamba bien, con el tiempo que tuvimos bajo palabra, y no es tu culpa. Ahora, que idealmente, para mí sería ideal que que mi cliente, el que paga todo, dijera, acaba el trabajo, ten tu dinero. A veces pasa, a veces no, pero creo que ahí es donde tenemos que empujar un poco la pelota profesionalmente. Que no, o sea, que yo, digamos, trato a la gente como me gustaría que me trataran. Entonces, en ese sentido, pues sí, choco mucho con muchas cosas.
es la cosa profesional. No, pues sí, la burocracia y las agencias o los clientes, pues creo que también es lo que llegamos a platicar, ¿no? Como que el hacer comunidad y rodearte de personas, pues, que hacen lo mismo, que tienen estos mismos intereses, pues es como que, oye, yo trabajé con tal cliente, ya vi que tú trabajaste con él, tus experiencias, cómo te fue, los pagos. Sí. Últimamente en Moodle pasa mucho de que, pues está este gestor que gestiona cosas de Moodle y pues entre varias banda que pinta, pues ya sabe, pues sí paga chido, no paga chido, son muy abusivos, o están no pueden pagar, o no pagan tan chido, ¿no? Como que hay una red de bandita que ya sabes a quién preguntarle, ¿no? Estas dudas. Sí, o sea, creo que bueno, es una cosa como muy, muy curiosa. Creo que en esta, también en la parte creativa, nos falta mucho compartir. Me parece que a veces es un poco engañoso el éxito. O sea, me refiero a que hay como una cierta especie como de envidia en el que si tú le dices cuánto cobraste por un libro, va a hacer que tú pierdas trabajo. Y no, en realidad es elevar pues el piso, o sea, de menos es elevar el piso de base, de donde estamos parados todos. Y luego después ya dependerá del talento, de las palancas, de si conoces a no sé quién, tú subirás a otro nivel o a las grandes ligas o lo que sea. Pero a mí sí me da como cierto, pues sí, como, no coraje, pero como cierta cosa extraña, como de, tú como alguien que está empezando, por ejemplo, a hacer mural, y luego le preguntas a alguien que hace murales, oye, como, ¿cuánto cobras el metro cuadrado? Y te dejen visto, sí es como de, oye, pues, ¿somos comunidad o qué? O sea, no pasa nada que le digas 100,000, pues tú ya dices, bueno, pues yo 100,000 a lo mejor no me pagan, pero ya tuve una idea de cuánto, ¿no? Y ahí tú empiezas a hacer tus números. Entonces, sí me parece, pues sí, como triste que no seamos capaces de pensar que estamos en un ecosistema, todos los que hacemos imágenes de una otra forma, y que no se trata como de guardarnos los secretos, sino de compartir, incluso de, oigan, pues fíjense que me compré este aparato y salió chingón, o fíjense que me compré este y salió malo, tampoco pasa nada. O sea, creo que en el gremio de, pues sí, de fotografía y eso hay un poco más de esa idea, porque pues de otra forma, pues son inversiones que tú haces en cosas, ¿no? Y luego por otro lado también tenemos el compartir lo que hacen los demás. Eso también es un fenómeno curioso. Yo soy muy de, o sea, como que en mis redes soy así como de poner muchas cosas de ya sea de exalumnos o de amigos, de como de, si alguien va a tener una exposición, yo lo subo como en historia, ¿no? Como, porque siento que si todos nos empujamos, pues llegamos a un lugar mejor, ¿no? Pero también las redes en general lo que tienen es que tú seas como muy, como del yo, como solos, o sea, incluso hasta eso te lo diría alguien que tenga manejo de redes, te diría, no, usted no comparta nada de lo demás, tú, lo tuyo y tus historias. O sea, incluso si sales tú siempre, mejor, porque así vas apoyando el producto y no sé qué, ¿no? Y yo digo, no, porque creo que si la balanza se empieza a mover para todos, o sea, a todos nos puede ir chido. O sea, en el sentido de, hay una exposición de alguien, pues no nos cuesta nada darle historia, compartir y que se vea que hay, pues, hay un movimiento y hay una generación que está haciendo cosas. Siento yo, pero también entiendo del otro lado del algoritmo. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, yo ahora que mi perfil de Instagram está casi prácticamente cosas que que son mías, ha subido de seguidores. Y en cambio antes subía, por ejemplo, leí este libro y me gustó y le tomo una foto. Leí esto o vi esta película. O sea, como que cuando era más abierta, más de comunidad, tenía menos gente. Y ahora que soy como más, pues, más cerrado a solo subo imágenes que hago yo, ha subido el número. Entonces, hay momentos en los que digo, pues sí, pero también me gustaría decirles que leí un cómic bien chido. Y a lo mejor la respuesta será, pues abre otra cuenta de Instagram y sube eso. Pero pues también es como, a ver, ya son demasiadas redes. O sea, como que hay una cosa muy extraña en el medio digital de redes, ¿no? Pero
Yo lo que sí creo es que necesitamos compartir entre todos, o sea, como para hacer una comunidad fuerte, pues necesitamos compartir, o sea, echarnos la mano entre todos, ¿no? Alguien hizo un mural chido, pues no nos cuesta nada subir una imagen, una historia de, vean, no está padre esto, o alguien tiene una venta por alguna necesidad, sea de un familiar enfermo, o tiene que hacer un viaje, o tiene que comprarse algo porque se lo robaron, no sé. Hagamos comunidad y empujémoslo, o sea, creo que esa parte a veces sí siento que nos falta un pelín. Sí, justo creo que luego llega a pasar mucho cuando hay reuniones de ilustradores, como que, pues hablar de proyectos, chambitas y cosas así, pero como que siempre el tema del dinero es como, o el presupuesto, todo eso de pago, siempre es como el tema que se esconde entre los detalles del proyecto. Ajá. Y creo que pues poco a poco creo que ya se da un poquito más esa apertura de preguntar, oye, ¿cuánto cobras? Justo como para buscar que ya haya como un balance entre lo que la gente cobra de los dibujos y todo eso, o también porque pues luego es como que, pues si cobras poquito, pues al final dañas al gremio, ¿no? Y está chido que haya esta comunicación entre todos y también esto de redes, ¿no? Porque al final de cuentas, pues justo las redes como, pues igual tú compartes lo de tu compita o lo de alguien que te gusta su chamba y sin que te des cuenta, pues una persona que igual y no topabas comparte tu chamba y es una nueva red ahí, ¿no? Oye, Santiago, y por ejemplo, hablando de estos gajes del oficio, vi que empezaste a subir en tu Instagram como miércoles de ideas rechazadas, ¿no? Como para ti, ¿cómo ha sido ir afrontando el rechazo de piezas o conceptos pues a lo largo de tu chamba? Sí, o sea, de repente me aviento ahí mis días de... O sea, es que cuando uno hace estas imágenes, yo hago un montón, o sea, de repente reviso mis carpetas de archivos y digo, híjole, sí he hecho un chico de imágenes. como que sí digo, órale, sí le he trabajado un montón. Y hay veces que justo pasa eso, como que haces tú pues una imagen que a ti te parece interesante. Obviamente hay un punto en el que tienes que considerar lo que quiere el cliente, lo que quieres tú. En el mejor de los casos llegas como una idea interesante, propositiva dentro de una estética, y quedas tú como conforme. Pero luego eso, la mayoría de los casos, luego pasa por un último filtro que es la gente de mercadotecnia. Y es la que rebota todo, así de, no me gusta. O, en el caso de los libros, llega a pasar que a veces el autor tiene mucho peso, pero mal llevado. Es decir, yo creo que si tú tienes un director de arte en una editorial y tienes un editor y ellos ya hicieron un trabajo increíble y llega un autor y dice, no me gusta, pues es como, yo como casa editorial diría, a ver, ya hicimos un montón de chamba, estos dos saben de lo que están hablando, autor, perdón, pero va a salir así. Porque, pues sí, ha llegado muchos casos en los que ya habíamos hecho como cosas bien chidas y lo acaban tirando porque, es que no me gusta el rock, y pum, abajo, ¿no? Entonces, en ese momento, a mí como que me gusta compartir esta parte también de la chamba, que pues no todo siempre es resultados chidos. O sea, a veces también hay abusos, a veces también hay momentos en los que hicimos todo el esfuerzo, tanto el equipo de dirección de arte, yo en la parte de ilustración, hicimos como algo muy bonito y luego lo tiran muy fácil. O sea, y siento que ahí comentarlo también es hablar de que hay cosas que luego no se valoran en el oficio y que tienen que salir a la luz. O sea, también las redes luego a veces son siempre como de, sobre todo el Instagram es como, aquí ganando otro concurso, aquí pintando un muro, felicidad. Y es como, no, a ver, ese muro te costó 20 horas, un dolor de rodilla, dolor de espalda. O sea, también hay que hablar de eso de, pues, hay un lado B de las cosas. Y yo entiendo que esas cosas luego no son likes también, pues estoy de acuerdo, pero me parece que igual, volviendo al punto de comunidad, pues hay que compartir cuando te fue bien, cuando te fue mal, cuando justo lo mismo cosa de los números, cuando de repente hay que decir, oigan amigos, yo creo que ya de hacer cosas gratis ya estuvo. Pueden decir que sí, pueden decir que no.
y platicarlo, o sea, como dejarlo también en la mesa y que la demás gente pues tenga como un rebote con pues, lo que tú sientes y piensas de la chamba, ¿no? O sea, no todo camina, o sea, siempre hay cosas como mejorables. Vuelvo otra vez como a esta parte de todo es perfectible. O sea, la perfección no existe, pero nos podemos acercar, ¿no? Y me parece que pues, hay que ser honestos con eso, ¿no? Y a mí me parece también que hay algunas piezas que pues, solo pueden salir a la luz así, como diciendo, pues esto iba a ser así, acabó de otra forma y pasó esto. Entonces, si tú llegas a estar en ese lugar, pues que no te pase lo que a mí y tratas de voltear la idea, ¿no? Entonces, también ahí en el diplomado yo les contaba pues todo lo que me ha pasado como en la parte de los dineros con editoriales, de cómo cobran unas, cómo cobran otras, para que no les pase. O sea, creo que yo agradecería también del otro lado pues recibir esos consejos si yo fuera alguien que a lo mejor no conociera tanto de la industria, ¿no? Y simplemente platicarlo, o sea, me parece que no pasa nada. Sí, ¿no? Como que al final, pues no todo pueden ser éxitos. Y pues sí, como que a veces uno se puede abrumar de las redes de que, pudo éxito, pero pues, sí, como que al final sí fue un éxito el proyecto, pero al final fue como un dolor de cabeza todo el proceso creativo, ¿no? Y pues justamente tocando ese tema del proceso creativo, para ti, ¿cómo es tu camino de la idea a la pieza final? Así a grandes rasgos, si nos lo puedes compartir. Mira, yo tengo bueno, no sé si sí es un problema, o sea, sí y no. Creo que en general el haber estudiado diseño gráfico me hizo como, o sea, yo me veo a mí mismo como una especie como de navaja de esas suizas que tiene como que las tijeritas, que el serruchito, que la navaja, obviamente, que para quitarte el granito, ¿no? Como Sí. que tiene muchas, como el mondadientes, ¿no? Como que tiene muchas cosas. Y así veo yo las imágenes, o sea, como que generalmente cuando me presentan una imagen, o sea, un proyecto de imagen, yo lo leo y digo, esto está bueno para hacer un bordado. Esto me gustaría que fuera una foto. Esto me gustaría que fuera un dibujo en acrílico. Esto me gustaría que fuera tal. O sea, como que, digamos, en mi mente, la imagen pasa como por muchos filtros visuales y dice, aquí se ve chido, así. Y entonces eso, en alguna, o sea, está padre para mí porque me deja experimentar con cosas. Pero también es cierto que los directores de arte generalmente lo que buscan son estilos, es decir, gente que más o menos domine una forma de hacer cosas. Entonces yo en cierta forma soy como una anomalía porque ven lo que yo hago y dicen, pues este voy a hacer de chile rojo y pozole, pero yo quiero que alguien, o sea, que yo quiero la certeza de que si yo le pido así, va a quedar así. Y yo lo veo con ilustradores que lo hacen, digamos, como que tienen su estilo muy fuerte y regularmente les va muy bien. O sea, no quiero decir que sea la fórmula, pero sí creo que es un camino mucho más certero para mucha gente que dibuja y que hace imágenes, como pulir ese diamante de la forma en la que hacen las cosas, ¿no? Yo siempre les digo a los alumnos con los que tengo que son dos habilidades, ¿no? Uno, o ser samurái de la espada, o sea, el maestro del filo, que te concentras en la katana y le sacas el filo y eres como el máximo, o sea, es una sola herramienta y estás ahí como entrenando y afilando, ¿no? Buscando la perfección de usar solamente la espada. Y mi caso es como el tipo que medio sabe usar los chacos, medio sabe usar la lanza, medio sabe usar las estrellas ninja, medio igual te maneja un poco la espada, o sea, como que, o sea, sé un poco de todo, pero no soy maestro de ninguna, ¿no? Entonces,
yo así veo los caminos. Para mí son como muy así marcados, ¿no? O eres un poco multi-habilidades, o te concentras en una. Y no tienen, o sea, ninguna de las dos son buenas ni malas, ¿no? Simplemente son como de afinidades, ¿no? O sea, a mí me gusta experimentar y buscar como otras formas de decir las cosas. Y hay gente que perfecciona su arte de una forma que yo digo, está increíble. O sea, lo lleva a unos límites que sí es como, hay una perfección ahí, ¿no? Entonces, pues sí, es formas de ser. A mí me funcionan más la otra. También entiendo que para la contratación externa es mucho más difícil porque creo que la mayoría de los directores de arte sí buscan como una regularidad de, ok, haces vectores poca madre, yo te voy a pedir algo de vectores. Porque si tú le dices, no, pues ahora tengo ganas de unas acuarelitas, te van a decir como, no, chavo, no te me distraigas. Vectores, ustedes vectores, me van a hacer vectores, ¿no? Y a mí lo que sí veo luego de ese lado es que pues a mí luego me puede parecer un poco aburrido como hacer lo mismo siempre, ¿no? Entonces, te digo, es una cuestión de afinidades. A mí me gusta más el otro, que tiene el inconveniente de que siempre estás como bajo presión de, híjole, y si va a quedar bien. O sea, como que en tu mente parece que todo está muy bien, y cuando lo quieres ejecutar es como, híjole, pero yo no sabía hacer carpintería, me va a salir. Entonces ahí hay un punto de complejidad, ¿no? Pero bueno, son afinidades. A mí me gusta, te digo, esta idea de ser, pues sí, un poco más vago en ciertas cosas, pero también lo digo desde un asunto industrial y de gremio. El ilustrador así puro y duro creo que necesita un estilo concreto para que conecte con encargos más grandes en general. Sí, luego creo que también por fechas de entrega y demás, creo que a veces también es difícil tener como un abanico de entrega, y justo lo que dices, ¿no? Como que, pues a veces te buscan por cierto estilo, pues ya uno como que sabe, pues esta forma lo puedo resolver bien y rápido, ¿no? Y también eso, como la teoría, pues igual se resuelve, pero en teoría está resuelto, pero en la práctica ya es difícil luego bajarlo. Sí. Ahora, por ejemplo, hice un cartel, bueno, es para un concurso que involucraba hacer como un mondito y ponerle como una especie de andamio. Y entonces la idea estaba en la mente y fue como de, bueno, a ver, ¿cómo hacemos esto? Y entonces fui a un lugar que se llama aquí Fantasías Miguel, que es una especie de tienda de que venden que las chaquiritas, que palitos de madera, que el globito, o sea, como que venden todo para hacer manualidades. Y pues ahí estoy buscando yo a ver como si estaban por ahí las piezas que conectaban como en mi mente. Y sí, más o menos. Y luego es construir el objeto. Y entonces en esa construcción del objeto te das cuenta como de, híjole, esto está más difícil de equilibrar de lo que yo pensaba. Y entonces la estructura no se aguantaba. O sea, es como un camino muy curioso. Y al final la imagen que hice me gustó. Pero había un riesgo. O sea, hubo un momento en el camino en el que dije, híjole, esto creo que no va a salir. Esto creo que estoy haciendo, no sé qué estoy haciendo, pero pues había que confiar y llevar la imagen al final a lo que diera. Creo que de última se logró y es una experiencia. Al final creo que si vuelvo a pensar en otra idea, será, ok, aquí hay que mejorar la iluminación, la estructura, tal, el recorte, tal. O sea, como que creo que esas como pequeños riesgos siempre tienen, o sea, el beneficio siempre es el aprendizaje. Y bueno, para esa última parte del podcast, Santiago, te voy a aventar como algunas preguntillas un poquillo más cotorronas y más rápidas en respuesta. Y así como para empezarnos a despedir. ¿Listo? Muy bien. Bueno, digamos que un día se despierta Carlos Slim de su cama y dice, ay, como que hoy tengo ganas de apoyar esto de, a ver, pasa mi celular, dice Carlos Slim, y ya checa su Instagram, ve tu perfil y dice, no más, qué bueno es el perfil de Santiago Solís.
y te manda mensaje y te dice, oye Santiago, cualquier proyecto que tengas, dímelo y lo financias, no te preocupes por el dinero. ¿Qué proyecto sería? Pues yo creo que un museo de imagen, como un archivo como histórico de imagen, eso estaría bueno. O sea, que hubiera desde carteles súper viejos, nuevos, libros ilustrados, cómics, fanzines, como todo lo que tuviera que ver con gráfica. Obviamente todo comprado y pagado a buen precio para que la banda se aliviane. Pero eso me gustaría. Como, Sí, como que exactamente. tantos museos en la Ciudad de México y creo que no hay uno así tan específico de... Como que hay como que rotaciones de esas exhibiciones, pero no uno específico, Ajá. tanto así, ¿no? Pues el más parecido tal vez sea lo que hizo Monsiváis con el estanquillo, que tiene ahí una colección, parece que es bastante buena, pero es de cierta época. Pero así como de imagen nueva y así, pues creo que no hay. Por ejemplo, un amigo en Chile, que está en la Biblioteca Nacional de Chile, él está haciendo un poco eso, que es como que la biblioteca está comprándole piezas originales a ilustradores para hacer un acervo. Entonces eso me parece bueno, está bueno. Órale. Sí, suena bastante chido. Diga, ¿qué preferiría hacer? ¿Un fantasma o un alien? ¿Un qué? O un alien. Creo que fantasma, fantasma. Como que esa idea de ser ahí medio, como, no tanto la parte de aterrorizar, sino más bien como la de Fisgón, creo que esa debe ser, está más, como meterte ahí en las casas y ver qué está haciendo la gente, creo que esa me parece entretenida. Digamos que puede ser cualquier persona en cualquier tiempo, o sea, espacio-tiempo, pero solo por una hora. ¿Quién te gustaría ser? Cualquier persona en cualquier época. Sí, cualquier época. Ay, esto sí está muy difícil. Es que, fíjate, a mí me pasa algo con, no me estoy saliendo de la pregunta, pero a mí me pasa algo con, o sea, como que yo casi no tengo ídolos, o sea, ídolos así de, ay, porque son personas, somos personas de una u otra forma, entonces tenemos virtudes y defectos, pero ¿qué podrá ser? ¿Qué podrá ser? No sé. O sea, así como de oficios que tal vez me gustaría hacer, tal vez a lo mejor quien descubrió como alguna pirámide ahí medio famosona, ya sea de Egipto, de acá del sur, sí estaría muy loco como de repente atravesar un cerro, quitar unas ramas y encontrar ahí un templo. Eso sería muy loco, sería como muy mágico, como abrir ese cofre de años. Eso tal vez sería muy, muy increíble. O medio, tal vez algún naturalista de esos que llevaban en los barcos piratas, como de, a ver, pues, es una isla nueva quizá que hay, pues que se baja ahí el mono a dibujar flores. Eso tal vez, o sea, nombres así como tal, no tengo en la mente, pero creo que esa parte, como de los primeros exploradores, debe haber sido como algo también muy increíble. Suena Sí, bastante bien, eso diría. Para, Es que imagínate descubrir eso, sería muy loco. sí, ser el primero en dibujarlo, ¿no? Ajá, sí, ¿no? Sí, imagínate. Para Santiago Feliz, ¿qué es el éxito? El éxito, pues yo creo que conjuga tanto el económico, o sea, que hablando como de un proyecto, por ejemplo, pues sí, que te hayan pagado bien, que haya quedado bien, o sea, como tú conforme como en el concepto, y que haya funcionado bien también para el cliente. Creo que ahí es como, digo, en la parte como laboral yo le diría éxito, y la parte personal, pues yo creo que estar conforme, estar tranquilo, o sea, como despertarte un sábado y decir, ay, aquí está, relax,
puedo hacer muchas cosas del ocio, puedo pasar tiempo con mi pareja, con mi familia, con mi gato. Como que esa plenitud de, ay, todo está tranquilo, eso me parece a mí que es un éxito. ¿Cómo te mantienes creativo? Yo creo que ahí me ayuda mucho como la descolocación, es decir, me gusta como curiosear de muchas cosas y de cosas que a lo mejor no sé. Por ejemplo, ahorita estoy como medio clavado en la fotografía como el oficio de pintar con luz. Me parece un mundo muy loco, o sea, cómo a partir del juego de luces cambia un montón la realidad que ves a partir de lo que tomas. Y he estado moviendo muchas cosas de fotografía. Obviamente no voy a poner un estudio fotográfico porque es carísimo, pero me intriga mucho como los trucos que hacen, ¿no? Y eso a lo mejor ver, siempre hay cosas que esto puedes meter como al dibujo. Entonces, de momento ahorita está como eso. También en algún momento me clavé mucho con los lápices de colores. Empecé a ver videos de reseñas de cómo funcionaban los lápices de colores, con qué papel funcionaban, cuál era el porcentaje de degradación con el sol de los lápices. O sea, como que hay temas que luego me gusta meterme. Y al final todos me van apoyando un poco el mismo proyecto, o sea, como mi mismo discurso visual. Pero pues eso, yo creo que ponerme en posiciones de otra gente, como, o qué siente un nadador cuando está en cierto lugar, o sea, sí, como tratar de ver la vida desde muchas perspectivas. Creo que eso te mantiene curioso y creativo. Digamos que un día te despiertas y no eres tú, eres otra persona, pero lo primero que haces es ver el Instagram de Santiago Solís. ¿Qué crees que pensarías? Pues yo diría que pues ¿qué diría? No sé, está loco el chavo, está malito. No sé, yo diría que se divierte. Yo creo que eso diría. ¿Lo seguirías? Sí, yo creo que eso diría, que se divierte. Y ya como para cerrar, pues consejos que tengas para la bandita que va empezando o que anda un poquito atorada en este mundo del dibujo y los trazos. Pues mira, pues sí, yo diría que hagamos comunidad. Hagamos comunidad en todo, porque incluso hay banda que, por ejemplo, de repente, o sea, cuando uno tiene trabajo, luego hay gente que no tiene trabajo. Entonces, si ve uno chances de trabajo, pues no pasa nada con postearle y decir, banda, ahí hay una chamba de algo. Porque luego te va a tocar a ti en algún momento, sobre todo si eres freelance. Mira, la montaña, la rueda de la fortuna sube y baja. Entonces, compartamos todo lo que podamos. Exposiciones, si viste alguna exposición chida o viste que hay una oferta de materiales, pues todo esto es comunidad, ¿no? Apoyémonos todos. El otro diría que no tengan miedo de preguntar, toquen las puertas que sean necesarias. Si tienes dudas sobre el acrílico, acuarela, lo que sea, pregúntale a quien lo usa. Si no te contesta, pregúntale a otro, alguien va a contestar y no te quedes como con la duda. Y el último diría que además de la comunidad externa que se hace a través de las redes, también hagamos comunidad interna, en el sentido de, pues hay muchos luego grupos de dibujo que salen a caminar y dibujan, o si no hay en tu espacio, pues crea uno. O sea, también creo que a veces el ilustrador como toma una posición un poco de segundo plano, como de alguien que solo se encarga de una parte del proyecto, pero si conoces el proyecto y lo has desarrollado, puedes tú ser quien genera el proyecto, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues yo me he ilustrado de libros y ahora tengo una editorial y hago los libros. O sea, me toca lidiar con toda la maquinaria de distribuidores y todo ese tipo de cosas. Que no es fácil, no digo que sea
algo, pero me parece que podemos también ser de generadores de cambio en las comunidades si nosotros proponemos proyectos, ¿no? O sea, más allá de dejarnos llevar como por la ola, de repente decir, bueno, ¿y si yo hago la ola, qué pasaría? Si yo hago un festival de ilustración, ¿qué pasaría? Si yo hago un miércoles de dibujar X cosa, ¿qué pasaría? O sea, o incluso como esto, ¿no? Estamos platicando en un podcast que no pasaría si no lo hubiera hecho aquí el maestro Alex. Entonces, pues, es eso. O sea, creo que las cosas pasan si uno las empuja. Qué bonitas palabras y muy motivantes, Santiago. Muchas gracias, la neta me la pasé muy bien platicando, espero que tú también. Y pues gracias por el tiempo. Sí, también. No, ¿de qué? Pues muchas gracias a todos y pues estamos ahí al habla. Va. Nos vemos en el siguiente episodio de Tonava Podcast. Adiós. Adiós, amigos. Esto fue todo. Muchas gracias por escuchar Tonorama Podcast con Alex Lechuga.